Buenas, como siempre, esperando que la bendición de Dios esté con cada una de las personas que ven estos videos. En esta ocasión vamos a ver un video de matemática, como lo pueden ver aquí, un video de matemática, de algunas estrategias para familiarizarse con las pruebas nacionales. Estrategias de matemática para familiarizarse con las pruebas nacionales del nivel secundario, el segundo ciclo. Como lo dice aquí, son preguntas prácticas. No es que exactamente esas preguntas le van a salir en pruebas nacionales, sino preguntas de cómo irse familiarizando y algunas estrategias para contestar las preguntas. Cuando no, cuando no tenemos una idea bien clara de la pregunta, podemos usar algunas estrategias. Entonces, veamos. Como siempre, el cuadernillo nos trae algunas indicaciones acá, indicaciones del Ministerio de Educación que debemos tomarla en cuenta y leerla antes de empezar a llenar nuestra prueba. Debemos leerla para así saber lo que vamos a ir haciendo en lo que sigue en lo adelante. Si usted desea, para el video y la puede leer, aunque eso viene en las pruebas nacionales que les dan en la primera página. Seguimos adelante. Esto que dice lo que quiere decir es ejemplo 1. Ahí le da un ejemplo de cómo, de una pregunta. Y aquí también le van a dar las respuestas de una vez. Dice que esa es la respuesta de la D, porque en el paso 3 porque debió sumar 4 en ambos lados. Y ahí se ve bien claro que en el paso 3 lo que hace es que dice que 2x es igual a 7. Lo que hizo fue que pasó ese 2 para aquel lado, o sumó 2 en ambos lados, y no es 2, porque ese 2 que está aquí atrás, ese 2 que está aquí, va a multiplicar tanto a x como al 2. Entonces, no es sumar 2 en ambos lados, sino 4. Entonces, esa es la respuesta. La D, le tengo el ejercicio resuelto acá, donde lo primero que hace es que pone todo como base 2 y luego resuelve aquí, sigue aquí, resuelve lo que está en los exponentes, porque es una ecuación exponencial que tenemos acá. 2x, 2 por x menos 2 igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que hace? Multiplica tanto al 2, tanto a la x como al 2. Por eso tenemos 2x menos 4 igual a 5. Como lo dice ahí, sumando 4 en ambos lados, tenemos que 2x igual a 9, donde x es igual a 9 medio. Y ese es el resultado. Si hacemos eso mismo, para comprobar que 4 a la x más 2 es igual a 32, siendo x 9 medio, cambiamos 9 medio donde quiera que está x, y 9 medio menos 2 es lo mismo que 5 medio, y 4 elevado a la 5 medio es 32, que es lo que nos estaba pidiendo arriba. En cada pregunta que viene van a estar los resultados puestos ahí mismo, no vamos a perder mucho tiempo resolviendo, sino las estrategias de cómo seleccionar la pregunta. Pero van a estar resueltos ahí para cualquier consulta. Seguimos. Aquí tenemos la pregunta 1 que dice que para hallar el volumen de una esfera, el valor de su radio se debe elevar a la potencia 3 y ese resultado debe ser multiplicado por 4 pi tercios. O sea que esta fórmula va a ser para encontrar el volumen de una esfera. Y sigue diciendo que un balón esférico tiene un volumen de 1000 por 4 pi tercios centímetros cúbicos, que cuánto mide su radio. De esta fórmula que está acá, vamos a despejar el radio. Y se hace de la siguiente manera. Como esto está multiplicando, pasa dividiendo y aplicamos raíz cúbica en ambos lados para obtener esto que está acá. Y esta es la fórmula del radio. Esta es la fórmula del radio. Entonces, siguiendo eso, tenemos acá que el volumen es este que está acá, el volumen del, del balón. Entonces, para ver cuál es su radio, cambiamos todos esos datos que tenemos arriba de la fórmula, sabiendo que esta es la fórmula.
donde va el volumen ponemos esto, el volumen, que es este que está acá, volumen esférico, y lo dividimos por 4 pi tercios. Se va a 4 pi tercios con 4 pi tercios y va a quedar la raíz cúbica de 1000. Porque eso es multiplicando, que dice, eso no es x, eso es multiplicando. Y la raíz cúbica de 1000 son 10. Entonces el radio del balón esférico es igual a 10. Que es esta respuesta que está acá. Seguimos con la siguiente pregunta. Estas son preguntas más fáciles. Dice que un ingeniero ambiental escogió 4 árboles y registró algunas de sus medidas. Una en diámetro, el diámetro en decímetros, la altura en metros, la edad en años y los frutos en cantidad. Son 4 datos. Entonces, aquí 4 árboles, cada uno tenía de diámetro 1, 3, 3 y 4 metros, decímetros, perdón. La altura de cada uno era de 3, 4, 5, 8 metros. La edad en años de 1, 2, 4 y 9 años. Y los frutos que daban por cantidad 2, 2, 5 y 6 frutos. Entonces dice la pregunta, que en cuál conjunto de medidas la mediana es un dato de los registrados. Entonces, ya sabemos que la mediana es el dato central después que los datos están ordenados. ¿Qué es lo que se hace? Se ordenan los datos. Por suerte ya aquí están ordenados, no tenemos que ni siquiera ordenarlo. Cada uno está ordenado acá. Entonces, vamos a ver en cuál de esos datos la mediana es un dato de esos registrados. En el número 1, la mediana es 3. En el 2, la mediana es 4.5. En el 3, la mediana es 3. Y en el 4, la mediana es 3.5. Si quiere ver videos de cómo encontrar la mediana para datos no agrupados, puede ver videos que están en el canal acerca de este tema. Y se lo voy a dejar aquí en la cintilla de opciones acá para que puedan ir allá y ver ese video ahí de la mediana para datos no agrupados. Si recordamos los datos, 3, 4.5, 3 y 3.5. Y verificamos en los datos que tenemos registrados. En esto primero, el 3 pertenece aquí. Es un dato de los registrados. En este, no. En este, no. Y en este no hay número de eso aquí. Entonces, la única opción es la número 1, que es donde está la mediana como dato registrado en el valor. Por eso lo tenemos acá. 3 es un dato de los registrados, que es igual a la mediana. Por eso, la opción en esta pregunta es en la número 1, que es en los datos de diámetro. Entonces la respuesta es la A. Veamos la siguiente pregunta. Son preguntas sencillas porque hasta le dicen cómo resolverla. Dice que en una clase de geometría el profesor muestra a sus estudiantes un prisma de altura de 4 centímetros con una base de un hexágono de 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que los lados de ese hexágono de la base del prisma son 2 centímetros. Pero si seguimos leyendo, dice más abajo que para calcular el área lateral se procede así. Primero se halla el perímetro de la base y sabemos que el perímetro es la suma de sus lados. La suma del valor de sus lados. Entonces, un hexágono tiene 6 lados. Si sumamos esos lados de 2 centímetros cada uno, o multiplicamos ese lado que es L por N. N viene siendo la cantidad, el valor de un lado. L es, 2 centímetros y N son los lados del perímetro. ¿Cuántos lados? 6. 6 por 2, 12. Ya tenemos el perímetro de la base aquí, de la base del prisma, que es el dato que dice acá. Luego multiplicamos ese resultado del paso 1 por la altura del prisma. ¿Cuál es la altura del prisma? Ya dijo en el ejercicio que eran 4 centímetros. Entonces vamos a multiplicar 12 centímetros por 4 centímetros. Y el área lateral, aquí falta un cuadrado,
El área lateral va a ser 12 por 4, 48, y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Que ese va a ser el resultado de esa pregunta. Muy fácil porque hasta nos dicen cuál procedimiento vamos a usar para resolverlo. Sigamos. Entonces, pero antes de seguir, debemos saber siempre que debemos suscribirnos, darle like, compartir con los demás y activar la campanita para que no se pierdan esos videos. Entonces ya saben, nos suscribimos. Si no lo has hecho, darle like, compartir y activar la campanita. Seguimos adelante. Nos dice la pregunta que en el siguiente es el gráfico de una función y igual a f de x. Abajo nos dice que cuál de los siguientes valores no está en el rango de la función. Aquí tenemos la definición de dominio, que son los posibles valores que toma x, y el rango son los posibles valores de y que toma la función. El dominio son los valores de x y el rango los de y. Entonces vamos a ir analizando cada uno. ¿Cómo sabemos que esos valores pertenecen al rango? Si escogiendo uno de ellos, cualquiera, lo verificamos en la función y choca con la gráfica. Por ejemplo, menos 1. Si cogemos menos 1 de x, vemos que, menos 1 de y, vemos que es un valor de aquí de la gráfica. Porque dice el rango, debemos verificar con y. Si escogemos menos 0.2, menos 0.2 viene estando como aquí. Vemos que en ningún momento hace choque con la gráfica. Entonces ese es el resultado. Menos 0.2 no pertenece al rango de la función. Si elegimos 0.2 de y, que viene siendo por aquí, y le damos para allá, en algún momento va a hacer choque con la gráfica de arriba. Y si elegimos 1 de y, también va a hacer choque con la gráfica. Entonces ya sabemos, el resultado es la B. Menos 0.2 no pertenece al rango de la función. Sigamos con la siguiente pregunta. Dice la otra que un electrodoméstico en venta tiene un precio inicial de 4.000 pesos y al finalizar cada año se devalúa en un 10% sobre el precio que queda al iniciar el año. ¿Cuál es el precio del electrodoméstico al cabo de 2 años? Aquí tenemos una pequeña formulita donde como se busca el valor final, y el valor final cuando el precio se devalúa. Que si el precio fuera aumentando, fuera diferente. Si el precio fuera aumentando, solamente cambiáramos de signo por uno de más y ahí está. Pero como el precio va disminuyendo, se deja el signo negativo ahí. Y eso se calcula, donde el valor final será igual al capital, que es 4.000 por 1 menos 10%. 10% es lo mismo que 0.1, es lo mismo que 10%. Entonces, siguiendo haciendo el procedimiento, el valor final va a ser igual a 4.000 por 1 menos 0.1 a la 2. Seguimos haciendo lo mismo. 4.000, 1 menos 0.1 es 0.9. Eso lo vamos a elevar a la 2 y nos va a dar 0.81. Y vamos a multiplicar 4.000 por eso y nos va a dar que el valor final va a ser 3.240, que es la opción B. También hay otra forma de hacerlo, que lo que hacemos es que primero multiplicamos 4.000 por 10%, que es 400, y eso se lo vamos a restar a 4.000. 4.000 menos 400 da 3.600, y ya tenemos el primer año ahí. Ya tenemos el primer año, que será el precio final de nuestro electrodoméstico. Haciendo el otro año, calculamos 3.600 por 10%, que son 360. Y esos 360 se lo vamos a quitar a 3.600, que era el precio inicial de nuestro electrodoméstico. Y al final nos va a dar 3.240, que es lo mismo que tenemos acá. Solo que con la fórmula es directo y así se puede buscar de manera más empírica y nos da el mismo resultado. Sigamos con la otra pregunta.
Dice aquí, en la tabla aparecen las calificaciones de un grupo de 5 estudiantes y está resaltada la mediana de las calificaciones. La mediana dice que está resaltada es 32. Y nos dice abajo que si a la tabla se le añade una calificación que es mayor a todas las anteriores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la mediana de los 6 datos? Luego de añadir la calificación, que es más grande que las otras, lo hicimos aquí abajo. Y se lo puse ahí de nuevo, que la mediana es el dato central después que están ordenados. Aquí puse las calificaciones de arriba, más una añadida, que es más grande que todas las anteriores. Puse el procedimiento de cómo se busca la posición de la mediana, n más 1 entre 2. Como tenemos 6 datos, de la primera vez, como tenemos 6 datos aquí, como tenemos 6 datos, hay un pequeño error acá. Hay un pequeño error. Esto n aquí viene siendo 7, 6. Tenemos 6 datos después que añadimos 1. Pero la posición de la mediana es lo mismo. N más 1 entre 2. Como n vale 6, 6 más 1 entre 2 es 7 entre 2. Que eso es igual a 3.5. Esa es la posición. Buscamos esa posición, la mediana, contando los datos. 1, 2, 3.5. Va a quedar aquí entre medio de los dos. Cuando estos datos son pares, lo que hacemos es buscar el promedio de esos dos datos centrales. ¿Cuál es el promedio? La suma de ellos entre 2. Y lo buscamos aquí abajo. 32, esto no va. 32 más 32 entre 2, que es 64 entre 2, que la posición sigue siendo 32. ¿Cuál de las afirmaciones es real? Que la mediana, al añadir una calificación que es más alta que las otras dos, que son las otras 5, es igual a la anterior. Porque la mediana anterior era 32. Porque la teníamos resaltada aquí en el ejercicio, que no lo dijo. Si añadimos una que es mayor que todas las otras, buscamos la mediana de esa forma y nos da que es 32, que es la misma que la anterior. Sigamos la otra pregunta. Esta es una pregunta de un poco de análisis y sacar conclusiones. Veamos que dice que una ecuación cuadrática igual a x a la 2 más bx más c tiene como soluciones los valores de esto que está acá. ¿Para cuáles valores de b esta ecuación tiene soluciones reales? Debemos tomar en cuenta eso que dice reales. Si decimos que analizamos la primera opción, que ya la tengo marcada, que cuál es la correcta, que la correcta es esta que está acá, pero vamos a analizarla. Para todos los valores de b, quiere decir para todos los valores reales. Como ilustración hice lo que es una recta, donde aquí tiene menos 1, 0 y 1. Como dice para todos los valores de b, yo escogí el menos 1, que me va a dar como resultado que el valor de b va a ser igual a 1 más raíz de 35i. Ya cuando aparezca ese 6 ahí ya no es real, es un complejo. Es un complejo. Quiere decir que no para todos los valores de b las soluciones van a ser reales. Si vemos para la segunda opción que dice para los b positivos, aquí elegí el 1, en esta parte de acá elegí el 1, y b que me da que el valor de b va a ser menos 1 más o menos raíz de 35i. Tampoco es real. Esa no es la opción. Cuando analizo la tercera, que dice que cuando b está entre los números menos 6 y 6, quiere decir que b está entre este intervalo. Entre este intervalo. ¿Qué dice eso? Que no añade al 6 ni al menos 6. ¿Por qué? Porque el intervalo es abierto. Si fuera cerrado, fuera con esta llave para que pudiera escogerse el 6 y el menos 6. Pero como es entre paréntesis, es valores mayores que menos 6 y menores que 6 entre ese intervalo.
un quar entre ese intervalo de ahí sin elegir ni el menos 6 ni el 6. Pero ya analizamos en menos 1 y en 1 y dice que las opciones no son reales. Entonces, los valores de b no pueden estar todos entre ese intervalo. Por lo que la única solución es esta, que dice que cuando b está desde menos infinito a menos 6 y desde 6 hasta el infinito. O sea que b puede tomar valores desde muy lejos en la parte negativa hasta llegar a menos 6, inclusive, o sea, incluyendo el menos 6, y desde 6, incluyéndolo, hasta muy lejos en los números positivos, tan lejos como usted pueda escoger. Entonces, la opción de esa pregunta es la D. Sigamos la otra pregunta. Dice aquí que en la clase el profesor escribió un sistema de ecuaciones lineales. Ese que está ahí. Un estudiante realizó el siguiente procedimiento para resolver el sistema, pero uno de los pasos es incorrecto. Dice que en el paso 1 reemplazó por una ecuación equivalente, o sea, por esto. En el paso 2 igualó la ecuación 2. Igualó con la ecuación 2. ¿Cuál? La que él había escogido equivalente a la 1. En el paso 3 igualó términos semejantes. 2, 2y con 2x y 3x con 3y. Para esto se quiere decir que x va a ser igual a y. En el paso 4 reemplazó 3y por 3x en la ecuación 2 y obtuvo como resultado esto. O sea que x es igual a menos 4. Y que y es igual a menos 4 también. ¿Cuál de los pasos es incorrecto? Desde mi punto de vista, yo entiendo que el paso 3, porque se igualaron solo algunas partes de las ecuaciones. En el paso 1, porque se cambió el orden de las variables. Eso no importa, se puede cambiar el orden. En el paso 2, porque se eliminaron los valores numéricos. No importa, porque si 3x es 3y, puedo decir que y es igual a x. Y en el paso 4, porque se reemplazó solo en una de las ecuaciones. Si se hace el procedimiento correcto, se pueden reemplazar en una de las ecuaciones y no hay problema. El problema tuvo en que solo igualó algunas partes de las ecuaciones. Aquí le dejé el sistema resuelto. No me voy a detener mucho en eso, sino solamente le voy a dejar los resultados de la resolución ahí, que lo resolví por el método de reducción. O un método de resta de ecuaciones, siguiendo un procedimiento ahí muy chulo. Se dan con los resultados, que son este y este. Podemos cambiar eso en las ecuaciones de arriba y nos dará que esos sí son los resultados de cada variable. Sigamos con la siguiente pregunta. Una persona midió las distancias de O a P, que es esta que está acá, y P a Q, que es esta que está acá, para la elaboración de un plano. Dice aquí abajo que con el fin de determinar la medida del ángulo beta, o sea, este que está acá, este ángulo, esta abertura, la persona realizó dos pasos. Elevar al cuadrado las medidas de P a Q, que es esta que está acá, y OP, esas dos, y restarlas en ese mismo orden. ¿Qué es lo que hizo? PQ al cuadrado menos OP al cuadrado. El paso que hizo fue determinar la raíz cuadrada del resultado del paso anterior, que es la raíz cuadrada de eso, que eso es lo que tenemos acá. PQ al cuadrado menos OP al cuadrado, y en eso la raíz cuadrada. Y eso, según el teorema de Pitágoras, podemos decir que es la búsqueda de un cateto. ¿Cuál? Este que está acá. OP al cuadrado y PQ al cuadrado. Él está buscando este cateto que está acá. Por eso dice que OQ es igual, o sea, eso es igual a esto que está acá, a la raíz cuadrada de eso al cuadrado menos eso al cuadrado, que es lo que tenemos
en esta parte aquí ilustrada. Y la opción correcta, que dice ahí, ¿cuál debe ser el tercer paso para determinar la medida del ángulo? Yo tengo aquí en la selección que el tercer paso va a ser determinar el arco tangente del cociente entre la medida de QR, que es esta que está acá, QR, y el resultado anterior. O sea, esto, el arco tangente de esto sobre esto, me da ese ángulo. ¿Por qué? Porque según lo anterior, si prolongamos esta parte acá y esta parte acá y pasamos esta recta acá, tenemos que, o similarmente, si hacemos esta prolongación y esta de aquí y pasamos esa recta para allá, ese ángulo y ese van a ser igual por, por, por la propiedad de ángulos alternos internos entre la recta paralela cortada por una secante. Para eso no es tema de ahora, sino la estrategia de cómo resolver la pregunta. El arco tangente no es más que tangente a la menos 1 de esto entre esto, que es ese ángulo que está ahí. Por eso es que esa es la opción B. Veamos la siguiente pregunta. Dice que para encontrar algunas soluciones de la ecuación x menos 1 por 3x a la 2 más 5x más 1, un estudiante propone resolver esta ecuación que está acá, que es la que tenemos acá. ¿Es correcta la estrategia del estudiante? Dice la primera opción que no, porque los polinomios considerados son diferentes. Eso no es así. Que sí, porque tanto esa ecuación como esta se igualan a cero. Tampoco es así. Que no, porque esta parte de acá y esta de aquí tienen gráfica diferente. No, eso no es cierto porque deben tener gráfica diferente, porque esta es de segundo grado y la otra es de tercer grado. Entonces eso no es cierto. La única parte correcta es que sí, porque el producto de dos factores iguales a cero, alguno de los dos tiene que ser cero. Eso es así. Si tenemos este producto de este factor aquí, que es igual a cero, alguno de los dos tiene que ser cero. Entonces se puede resolver la ecuación de segundo grado y así obtener los resultados de la ecuación completa, igualando esta parte de acá a 0, x menos 1 igual a 0, queda que x igual a 1, donde esa será una de las soluciones de la ecuación. Aquí tengo la ecuación de segundo grado resuelta, por si le gusta o si le interesa. Puede tomarla como notación. Entonces, este va a ser el resultado de la ecuación, este también, y este de aquí que tenemos aquí arriba, que decimos que es x igual a 1. Sigamos con otra pregunta. Dice que si se quiere marcar una foto de circular de 4 pi centímetros cuadrados de área, con un marco cuadrado de 4 centímetros de diagonal, de forma que la foto toque los 4 lados del marco, o sea, debe tocar aquí, aquí, aquí y aquí. Dice que dadas las condiciones anteriores, es posible enmarcar la foto en las condiciones requeridas. De aquí tengo que no, porque la foto se saldría de la región cuadrada del marco. Dice que esta es la foto, o sea, el área de la foto es esta, 4 pi centímetros cuadrados. Abajo vamos a explicar por qué esa solución. Antes de explicar por qué la solución, por qué la B es la solución, debemos saber que vamos a encontrar, con esta área vamos a encontrar ese diámetro, en donde primero vamos a encontrar el radio, y el radio es desde el punto a cualquier lado de la circunferencia, y el diámetro es la cuerda que toca dos lados de la circunferencia y pasa por el centro. Entonces vamos a ver ese diámetro que es de ahí a ahí, que ya dice que es 4 centímetros, y vamos a verlo por qué. Desde esta parte roja, que es el área, vamos a despejar el radio, y dice que el radio es igual
al área del círculo sobre pi. Y el área del círculo nos dice que es 4pi centímetros cuadrados. Nos llevamos pi con pi y queda que es 4 centímetros cuadrados, el radio, la raíz cuadrada. Y al final, sacando el cuadrado del 4 y al centímetro cuadrado, queda que el radio es 2 centímetros. Y el diámetro es 2 veces el radio, que es igual a 4 centímetros. Ya tenemos que el área, que el diámetro el diámetro del círculo o de la foto circular es 4 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que para que la foto toque 4 lados del cuadrado, del marco cuadrado, cada lado de eso debe de ser de 4 centímetros. Pero nos dicen que la diagonal de ese cuadrado es igual a 4 centímetros. Con esta diagonal vamos a encontrar los lados del cuadrado. ¿Cómo se encuentran? Sabemos por el teorema de Pitágoras que ese cuadrado, si sacamos esa diagonal y borramos este triángulo de aquí, aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde que por el teorema de Pitágoras ese lado va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de ellos. O sea, h al cuadrado va a ser igual a un lado del cuadrado más el otro lado del cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Aquí tenemos esta parte de acá, que es el h que queremos. Y vamos a decir que cada lado de eso vale x. Pero esa diagonal es igual a la suma de sus lados al cuadrado. Como tenemos aquí x al cuadrado y x al cuadrado, nos va a dar 2x al cuadrado. Esta parte la pusimos al cuadrado porque esa suma al cuadrado va a ser igual a esa suma de los otros dos catetos al cuadrado. Elevando eso al cuadrado, 4 por 4 es 16 centímetros al cuadrado. Es igual a 2x al cuadrado. Despejando x al cuadrado, dividimos entre 2, nos va a dar esta parte que está acá. X al cuadrado va a ser 16 centímetros cuadrados sobre 2. Y al final vamos a obtener, siguiendo eso acá, 16 entre de 8 centímetros cuadrados, que es igual a x al cuadrado, poniendo raíz en ambos lados para quitar ese cuadrado de la x. Nos queda que x va a ser la raíz cuadrada de esto que está acá. Y la raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque le quitamos el cuadrado de centímetro también. Y 2 raíz de 2 es lo mismo que 2.83. Ya vemos que cada lado del cuadrado va a ser igual a 2.83. ¿Qué quiere decir? Si volvemos aquí al cuadrado, este lado va a medir 2.83, este también y este también. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a aquí hay 2.83, que va a ser lo que va a tener lo que tiene que tener la foto circular para que pueda tocar 4 lados del cuadrado, los 4 lados del cuadrado. Si analizamos abajo lo que nos dicen las preguntas, podemos ver que no es posible enmarcar esa foto ahí porque la foto se saldría de la región cuadrada del marco, porque tiene 4 centímetros de diámetro y cada lado solamente tiene 2.83 centímetros. O sea que no es posible enmarcar esa foto ahí, por esa razón. Son preguntas que están un tanto no tan cómodas, pero tampoco son imposibles de resolver. Seguimos con la otra pregunta. Esta es una pregunta más de análisis, de lógica, que dice que en un juego de papel, piedra o tijera, estos fueron los resultados entre dos jugadores, y debemos analizar la siguiente pregunta de abajo. Dice que para saber cuántas formas pudo haber sucedido en el juego, sabiendo que el jugador 1 ganó, se hace el siguiente conteo. Tanto el jugador 1 como el jugador 2 pudieron elegir cualquiera de los 3 objetos. Luego se tiene 3 por 3, 9. ¿Por qué es incorrecto el conteo anterior? Y la única opción que me da es que es incorrecto porque al contar el resultado donde hay un ganador, se debe eliminar los casos de empate.
porque empate no gana nadie. Esa es la única opción de por qué el conteo de arriba que dice que 3 por 3 es igual a 9. O sea, hubieron 9 resultados donde ganaron. No es así, porque hay que eliminar los casos donde ellos empataron. Pueden pasar el video, analizarlos bien y saber que esa es la opción correcta. Seguimos la otra pregunta. Dice que un poste de luz de 12 metros de largo está inclinado hacia un lado. O sea, este poste de luz que está acá está inclinado hacia este lado de aquí. Desprendiendo un ángulo de 15 grados. Para resolver esta situación, se ubicó un soporte en la distancia de 3 metros. Ese soporte que está aquí, a esta distancia de 3 metros. Enganchado en una cuerda de la parte alta del poste, como se muestra en la figura. O sea, enganchado en esta cuerda de aquí. Ese soporte de ahí, enganchado en esa cuerda de aquí, para que lo agarre aquí. Entonces, dice abajo que cuál de las siguientes estrategias permite calcular la cantidad de cuerda que se usó desde el soporte hasta la parte alta del poste. O sea, ¿cuál cuerda? De esta parte que está aquí, que fue desde el soporte hasta la parte alta del poste. ¿Cuál es la forma que se usa para eso? Aquí tienen muchos rayones porque quise resolver el problema completo de forma de práctica, pero es simplemente aplicar esta fórmula que está acá, porque se tiene un ángulo de 90 que está acá y uno de 15, y este lado de este triángulo, de este lado que es la parte del poste que mide 12 metros y la del soporte que mide 3 metros, y se quiere encontrar la parte de arriba desde el soporte hasta la parte alta del poste que es acá. Haciendo esto aquí, aplicando el teorema del coseno, que es este que está acá, que dice que el lado A, que es este que vamos a buscar aquí, lado A, va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de 4 más 5. ¿Quién es 4 más 5? El ángulo de 90 que tenemos y el de 15 que también tenemos, que es igual a 1,05. Por eso tenemos 105 grados aquí. Entonces, haciendo eso en una calculadora, obtenemos que A va a ser igual a 13.10 metros. Esa fue la cantidad de cuerda que se usó desde el soporte hasta la parte alta del poste. Sigamos la otra pregunta. En una escuela, cuesta con un terreno de 300 metros para ubicar una zona de juegos para sus estudiantes. Si la zona de juego debe ser cuadrada y su tamaño es de 100 metros cuadrados, ¿cuál de los siguientes es una forma correcta de encontrar la medida del lado de esta zona? Entonces, como sabemos, el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Para saber la medida del lado, solamente tenemos que elevar aquí el cuadrado y aquí también. Sería ese 2 con ese 2 y quedaría que el lado va a ser el área, la raíz cuadrada del área. Entonces dice abajo las opciones que si queremos un cuadrado de 100 centímetros, de 100 metros cuadrados, que cómo conocemos sus lados. Entonces ya el área es igual a 100 centímetros cuadrados. Para saber el lado, solamente tendríamos que sacarle raíz cuadrada a esto. Y sería 10 metros. 10 metros, perdón, aquí va metro. 10 metros cuadrados. Ese sería el tamaño del lado. Por eso es que tenemos la opción de aquí. ¿Qué sería sacar la raíz cuadrada de 100? Aquí tenemos una pequeña ilustración del por qué es que hay que sacar la raíz cuadrada de 100. Donde está centímetro ponemos metro. Metro y metro. Acá arriba el ejercicio dice que es metro. Sigamos la otra pregunta. Dice que Mario estaba estudiando una función, usó el computador para realizar el gráfico y luego usó una tabla de valores de la misma función, obteniendo lo siguiente. ¿Qué obtuvo esta tabla?
Cuando x vale 0, la función vale menos 1. Cuando x vale 2, la función vale menos 7. Vale 7, perdón. Y abajo tiene un resultado. Dice que cuál es la función que estaba estudiando Mario. Aquí nos ilustra con una gráfica. Y se puede ver que eso, a simple vista, es 3 a la x menos 2. Pero vamos a socializar los resultados. De manera visual se ve que no es esta ni es esta, porque estas son dos funciones lineales. Analizando la A y la C, aquí tenemos la A y aquí tenemos la C. Cuando x vale 0, sustituimos x por 0 y nos da menos 1 y 7. Y en la C, en la C, cuando x vale 0 vale 3, cuando x vale 2 vale 11. O sea que esta no es. La única opción es la A. Esa es la función que estaba estudiando Mario. F de x igual a 3 a la x menos 2. Sigamos la otra pregunta. Antes de seguir, es bueno recordarle, porque a se le olvida, no quiero que se le olvide, que se suscriban, le den like, compartan y activen la campanita. Por favor, para que no se le pasen esos videos. Ya sabemos, suscríbase, denle like, comparta y active la campanita. Sigamos la otra pregunta ahora. Aquí tenemos otra pregunta. Dice que la figura muestra los 4 caminos que conectan las ciudades. Perdón, muestra los caminos que conectan las ciudades. ¿Cuáles ciudades? Ciudad P, Q, R, S y W. Aquí tenemos, ampliarlo un poquito para que se vea bien. Abajo nos dice que cuáles de los siguientes caminos son perpendiculares. Sabemos que dos caminos son perpendiculares cuando al cortarse forman 4 ángulos rectos, o sea, de 90 grados. Para saber eso debo resolver el primero esos triángulos. El primer triángulo que tenemos, ya tenemos dos de esos ángulos, que este que es 30 y el otro 30. Para encontrar este que está acá, solamente tenemos que hacer la suma de saber que los tres ángulos de un triángulo forman 180 grados. Si tenemos 60 y 60, son 30 y 30, perdón, son 60. Nos faltarían 120 para 180. Y este de aquí lo obtenemos por ángulos opuestos por el vértice, que es 120 también. Y este de aquí por la suma de ángulos suplementarios o par lineal, que son 180. Para 120 nos faltan 60, que es lo que vale este que está acá. Teniendo también este que está ahí, 60, y este también, y por la misma propiedad de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180, obtendremos que este de aquí arriba también es 60. Si vemos los caminos que son perpendiculares, son ese que está aquí y ese que está aquí, porque forman 4 ángulos rectos aquí. ¿Por qué recto? Porque ya dijimos que ese es 60 y este es 30, entonces esa suma de esos dos va a ser 190 grados, que va a ser un ángulo recto. Por eso es que la opción siguiente es la correcta. La opción correcta es esta, que dice que el camino de Q a R, que aquí tenemos Q, la opción es camino de Q a R, que es esta que está acá, y S a R, y R a S, Q a R y R a S. ¿Por qué? Porque de Q a R, R está aquí arriba y Q está aquí. Entonces, de Q a R es ese camino que va acá y el camino de R a S es este que está acá. Y esos ángulos ahí forman 4 ángulos rectos. Por eso esos dos caminos son perpendiculares. Sigamos la otra pregunta. Esta es una pregunta sencilla también. Dice que Mateo tarda 10 minutos en ir de su casa al trabajo. Su casa aquí y el trabajo acá. A velocidad constante, siguiendo la ruta de la línea recta punteada en la misma imagen. Recta punteada porque se ve ahí que está formada por puntos. Recta punteada porque está formada por puntos. Se puede notar ahí en la imagen. Tarda 10 minutos. Porque lo dice aquí abajo. Ahí, el ejercicio. Abajo dice
que Mateo afirma que con la misma velocidad de siempre, el nuevo camino le tardará 20 minutos. ¿Cuál camino? Ese camino que está en línea constante. Dice que cuál de las siguientes condiciones garantiza que su afirmación sea verdadera. Lo primero dice que el triángulo de la figura tenga todos sus lados iguales. Eso no. Desde mi punto de vista, esta es la opción, porque si tienen todos sus lados iguales, si aquí tiene 10, 10 y 10, si aquí 10 tarda 10 minutos a la misma velocidad, entonces va a tardar 10 aquí también, y 10 aquí, por eso va a tardar 20, porque tiene este lado igual que este, y este igual que este. Entonces, si tiene dos lados iguales que el primero, que es el que tarda 10 minutos, va a tardar 10 aquí y 10 aquí, que van a ser 20 minutos. Por eso esa opción para mí es la correcta. Sigamos a la otra pregunta. Estas son preguntas sencillas porque le dicen hasta cómo resolverla. Vuelvo y se lo repito. Ramiro echó 250 pi centímetros cúbicos de agua en un recipiente cilíndrico. Luego, metió una esfera sólida de un volumen de 4 pi tercios de pi centímetros cúbicos. Para hallar el volumen del contenido que quedó del recipiente, calculó el volumen total, que va a ser igual al volumen del agua más el volumen de la esfera. Y le da este resultado que está acá. Luego, al recipiente le sacó el agua necesaria para llenar un cubo de arista de 2 centímetros. Entonces necesitaríamos ver cuál es el volumen del contenido del recipiente. O sea, qué volumen quedó aquí después de sacar ese cubo lleno que tiene 2 centímetros de arista. 2 centímetros de arista quiere decir que cada arista del cubo va a tener 2 centímetros. Primero debemos hallar el volumen del cubo, que el volumen del cubo va a ser igual al lado al cubo. El lado vale 2 centímetros, y eso entonces el volumen del cubo va a ser igual a 8 centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos. Tenemos las opciones aquí. Esta es la opción correcta para mí, porque al recipiente que tenía, de la suma que le dio arriba, 754 pi tercios menos 8 centímetros cúbicos que le sacó de agua al recipiente. Eso se hace, este resultado que le dio, menos los 8 centímetros, se saca factor con un centímetro y se obtiene el resultado que había en la parte de arriba, que es este que está acá. Aquí lo tenemos bien claro, que el volumen del cubo es dado al cubo y ese es el resultado del volumen del cubo. Ese volumen del cubo se le va a sacar a este que está acá, que es este resultado de ahí. Entonces debemos restarle 8 centímetros cúbicos a 754 tercios pi centímetros cúbicos. Y tenemos la opción correcta aquí, que es la B. Sigamos a la otra pregunta. Dice que una jarra de limonada se hace mezclando 4 litros de agua con 2 litros de concentrado de limón. Una persona tiene 360 litros de agua y 36 de concentrado de limón. Para saber cuántas jarras de limonada podría hacer con estos ingredientes, la persona efectuó el siguiente procedimiento, pero cometió un error. Primero divide 360 entre 6 y divide 36 entre 2. Compara los dos resultados, el menor de ellos es igual a la cantidad de jarras. Dice que en el procedimiento, ¿cuál es el error que cometió la persona? Primero, dividir la cantidad de concentrado de limón que tenía entre la cantidad de concentrado de limón del jarro. No, eso no fue un error. Dividir la cantidad de agua que tenía entre la cantidad de limonada que hay en la jarra. Ese sí es el error. Porque lo que tiene que hacer es dividir la cantidad de agua que tiene entre la cantidad de agua que tiene una jarra de limón. Si divide eso, le va a dar 90 jarras con esa agua. Y 36 entre la cantidad de concentrado que tiene una jarra, que son 2. 36 entre 2, que le va a dar 18. Y el menor de ellos es la cantidad de jarra que puede hacer con esos ingredientes que tiene. Entonces, el error fue dividir esa cantidad de agua entre la cantidad de limonada que tiene una jarra.
Sigamos la otra pregunta. Dice que la tabla muestra el saldo acumulado que tiene una persona en un banco a partir del mes 1. En el mes 1 tiene 10.000. En el mes 2 tiene 12.000. Y en el mes 3 tiene 14.000. O sea, que cada mes va ahorrando 2.000 pesos. Dice que si el saldo acumulado, si el saldo acumulado sigue aumentando de la misma forma, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el saldo acumulado en el mes N? Eso es una simple progresión aritmética y la podemos ver aquí, que ese es el resultado. Este será el resultado, porque la progresión aritmética, la fórmula es esta. A sub n es igual a sub 1 más d por n menos 1. O n menos 1 por d, que es lo mismo. Y por eso es que ese es el resultado de la opción. Si queremos saber cuánto tendrá en el mes 6, solamente tenemos que cambiar a n por 6 y hacer los cálculos y nos dará el resultado. En el mes 7, en el mes 8, en el mes 9 o en el mes n que usted quiera. Ya terminamos con esta pregunta. Ya saben, deben suscribirse si no lo han hecho, darle like, compartir y activar la campanita para que no se pierdan esos videos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Gracias y muchas bendiciones.